En el Guanajuato de finales del siglo XIX, la riqueza brotaba de las entrañas de la tierra con la misma vehemencia con que la muerte acechaba en sus callejones. Era una ciudad de dualidades insondables, donde la opulencia de la plata erigía teatros de inspiración europea y mansiones que desafiaban el horizonte, mientras en las sombras, en las profundidades de las minas y los laberintos de piedra, la tisis y la miseria consumían a la población trabajadora con una parsimonia cruel. Este era el escenario del Porfiriato, una época obsesionada con el progreso científico, una fascinación que a menudo servía como un velo conveniente para ignorar el destino de los desheredados. En este ecosistema de contrastes, donde la luz del avance proyectaba las sombras más profundas, se gestaba el terreno perfecto para que depredadores de una nueva estirpe, aquellos vestidos con la bata blanca de la ciencia y la promesa de la salvación, pudieran operar con una impunidad casi absoluta, amparados por el aplauso de una élite deliberadamente ciega. La noche del 15 de septiembre de 1890, el Gran Teatro Juárez, joya arquitectónica de la ciudad y símbolo inequívoco de esa prosperidad, se vestía de gala. Sus lámparas de cristal vertían una luz dorada sobre la flor y nata de la sociedad guanajuatense, hombres y mujeres ataviados con sedas y terciopelos importados de Europa. El motivo de la congregación era la entrega de un galardón al hombre que encarnaba el espíritu de la época, el doctor Julián Armenta. Al subir al escenario, los aplausos resonaron con la fuerza de un trueno contenido. Armenta, con su carisma magnético y su porte refinado, era la personificación del progreso, un visionario cuya clínica prometía no solo alivio, sino una cura definitiva para los desahuciados, un milagro de la medicina moderna. Para los presentes, él no era simplemente un médico, era un salvador, un faro de esperanza en un mundo todavía plagado por enfermedades que la ciencia se empeñaba en conquistar, un titán del saber. Desde el podio, la voz del doctor Armenta fluía elocuente y seductora, tejiendo un discurso que era a la vez una oda a la ciencia y un bálsamo para el alma de los afligidos. Hablaba de una nueva era, de una comprensión anatómica que trascendía los viejos paradigmas y prometía erradicar el sufrimiento desde su raíz. Mencionaba su cura revolucionaria, un tratamiento tan avanzado que era capaz de restaurar por completo a los enfermos de tisis, devolviéndolos a la vida y al trabajo. La audiencia, cautivada, absorbía cada palabra, sin percibir la gélida soberbia que subyacía en su retórica, el complejo de Dios de un hombre que no veía pacientes, sino especímenes biológicos, máquinas imperfectas que él, en su infinita sabiduría, podía perfeccionar o desmantelar a voluntad. Su promesa era tan brillante, tan llena de esperanza, que nadie se detuvo a pensar en el costo real de un milagro, en la naturaleza de una cura que parecía desafiar las leyes mismas de la vida y la muerte. Pero mientras los ecos del aplauso aún flotaban en el aire perfumado del teatro, la realidad de Guanajuato se manifestaba en sus entrañas más oscuras. A solo unos cientos de metros, en un callejón angosto y sin nombre, la noche era una entidad distinta, pesada y húmeda, impregnada del olor a piedra mojada y desesperanza. Aquí, la luz de las farolas no llegaba, y las sombras se alargaban como dedos esqueléticos sobre los muros desconchados. El silencio no era de paz, sino de ausencia, un vacío sonoro que contrastaba brutalmente con la música y las risas de la élite. Este era el otro Guanajuato, el que existía bajo la superficie resplandeciente, un laberinto de pasajes donde las vidas se extinguían sin fanfarria, y las desapariciones eran tan comunes como la tos ahogada, que resonaba débilmente desde el interior de las humildes viviendas, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia para quienes no tenían un asiento en el teatro. En medio de esa penumbra, una figura frágil golpeaba con insistencia la puerta de una vecindad. Era Elena, una joven cuyos ojos, grandes y hundidos por la preocupación, traicionaban semanas de insomnio. Su ropa, gastada y remendada, hablaba de una vida de trabajo arduo. Cuando una anciana abrió la puerta, la pregunta de Elena brotó como un ruego ahogado. Buscaba noticias de su hermano Miguel, un joven minero, fuerte como un roble hasta que la tos incurable se apoderó de sus pulmones. Hace un mes,
reuniendo hasta el último centavo de sus ahorros, lo había llevado a la prestigiosa clínica del doctor Armenta, aferrándose a la promesa de esa cura milagrosa como un náufrago a un trozo de madera. Desde entonces, el silencio había sido la única respuesta. La clínica afirmaba que se había recuperado por completo, pero ni una carta, ni un mensaje, ni una sola señal había llegado de Miguel. La anciana vecina observó a Elena, y en su mirada no había consuelo, sino una sombra de pavor ancestral, el tipo de miedo que se transmite en susurros y se convierte en leyenda. Se inclinó, y su voz fue apenas un murmullo que cortó el aire denso del callejón con la frialdad del acero. No repitió las explicaciones oficiales, las historias de pacientes que partían a buscar fortuna a otras tierras, curados y agradecidos. En su lugar, le ofreció a Elena el fruto amargo del rumor popular, la semilla de una verdad mucho más terrible que empezaba a germinar en los rincones olvidados de la ciudad. Con un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche, la mujer sentenció: «Niña, de esa clínica nadie vuelve a escribir. Dicen que la cura del doctor es tan perfecta que los que entran ya no necesitan de este mundo». La frase quedó suspendida, un epitafio no oficial para los desaparecidos. La leyenda es un eco que perdura hasta hoy, una advertencia susurrada en los mismos callejones que una vez fueron testigos silenciosos de la tragedia. Y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, desafiando las fronteras, nos gustaría saber desde qué ciudad te unes a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que tu reloj marca este instante. Deja tu registro en los comentarios para que tu presencia quede marcada en este archivo. Con tu testimonio sellado, es momento de regresar a aquel Guanajuato de 1890, justo al momento en que la primera grieta comenzó a aparecer en la fachada impecable del Doctor Milagroso, una fisura por la que empezaría a filtrarse el hedor inconfundible del horror. Unas semanas más tarde, procedente de la Ciudad de México, llegó a Guanajuato el hombre que, sin saberlo, actuaría como catalizador de la verdad. Su nombre era Mateo Vargas, un joven y ambicioso periodista cuyo escepticismo era tan afilado como su pluma. Había sido enviado por su editor con una misión clara: redactar un artículo laudatorio, una pieza que celebrara al Doctor Milagroso de Guanajuato, un encargo que prometía ser un peldaño más en su ascendente carrera. Sin embargo, Mateo poseía un olfato innato para las historias que se esconden tras las apariencias, y al llegar, la ciudad misma, con sus opulentas fachadas y sus sombríos callejones, le pareció una metáfora viva de un secreto que aguardaba ser desenterrado. Su instinto le susurraba que la historia más importante no sería la que le habían mandado a escribir, sino la que él mismo tendría que descubrir entre las sombras del progreso. El encuentro inicial entre Mateo Vargas y el doctor Julián Armenta fue una obra de teatro perfectamente coreografiada. La antesala de la clínica era un santuario a la modernidad y la higiene, con suelos de mármol pulido que reflejaban la luz de las lámparas de gas y muebles de maderas nobles que hablaban de un éxito incuestionable. Armenta lo recibió con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme, su carisma desbordante. Durante la entrevista preliminar, el doctor se mostró elocuente y encantador, describiendo su método revolucionario con una pasión contagiosa que, por un momento, casi convenció al cínico periodista. Hablaba de la anatomía como un poeta habla del amor, y de la cura como un profeta habla de la salvación. Mateo, impresionado a pesar de sí mismo, comenzó a tomar notas para el artículo que celebraría al genio de Guanajuato, sin sospechar la naturaleza insondable de la verdad que se ocultaba tras esa fachada de benevolencia. A pesar del incienso caro que ardía en un ornamentado pebetero de plata, un olor subyacente, casi imperceptible, flotaba en el aire de la consulta. Era un aroma agudo, antiséptico y extrañamente dulce, que Mateo asoció vagamente con los laboratorios de la universidad, pero que aquí, en un entorno tan lujoso, resultaba discordante. Se adhería al fondo de la garganta, un recordatorio químico de que aquel lugar, a pesar de su apariencia, era un espacio de procesos y transformaciones. Más perturbador aún era el silencio. No era la quietud serena de un lugar de reposo, sino un vacío acústico,
antinatural y pesado, como si las paredes estuvieran diseñadas para absorber no solo el sonido, sino cualquier eco de vida pasada. La ausencia de toses, de lamentos, de las conversaciones susurradas típicas de una sala de espera, confería al ambiente una frialdad que ningún lujo podía enmascarar. Era el silencio de un mausoleo, no el de una clínica. El doctor Armenta, orgulloso, guió a Mateo a través de las instalaciones. Le mostró gabinetes de examen de una pulcritud casi irreal, donde cada instrumento de acero niquelado brillaba con un fulgor estéril, dispuesto en bandejas con una precisión milimétrica. La limpieza es el primer paso hacia la curación, sentenció Armenta, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Habló de sus pacientes, siempre en tiempo pasado, refiriéndose a ellos como casos de estudio exitosos, triunfos de su método. Sin embargo, Mateo notó la ausencia de cualquier elemento personal. No había flores, ni cartas de agradecimiento en las paredes, ni el desorden propio de un lugar habitado por el sufrimiento y la esperanza. Las camas estaban perfectamente tendidas, las sábanas tan lisas que parecían no haber sido usadas jamás. La clínica no se sentía como un hospital, sino como un escenario meticulosamente preparado, esperando a unos actores que nunca llegarían. Al finalizar la entrevista, Mateo se retiró con un archivo de notas rebosante de citas elocuentes y descripciones admirables, material más que suficiente para el panegírico que le habían encargado. Las respuestas de Armenta habían sido impecables, sus argumentos sobre la ética y el avance científico, irrefutables. Había hablado de su trabajo como un sacrificio necesario por el bien mayor y de su conocimiento como una carga gloriosa. Sin embargo, al salir al bullicio de las calles de Guanajuato, el periodista no pudo sacudirse una sensación de profundo desasosiego. La frialdad que había percibido en el interior de la clínica no era una cuestión de temperatura, sino una cualidad intrínseca al lugar y al hombre. Era la gélida perfección de algo inerte. Su instinto, aquel que le había ayudado a desvelar fraudes y corruptelas en la capital, le gritaba que una fachada tan inmaculada solo podía estar ocultando una estructura profundamente corrompida. Fue entonces, mientras organizaba sus pensamientos en la plaza cercana, cuando una figura desesperada se interpuso en su camino. Era Elena. La había visto antes, merodeando cerca de la clínica con la mirada perdida, un fantasma de preocupación en el vibrante tapiz de la ciudad. Al verlo salir del edificio, ella corrió hacia él, confundiéndolo con un asistente del doctor, con alguien que pudiera tener respuestas. Su voz, al principio un murmullo quebrado, se convirtió en un torrente de angustia mientras le hablaba de su hermano Miguel, de la tos que le robaba la vida, de la esperanza depositada en la clínica y, finalmente, del mes de silencio absoluto que había seguido a su ingreso. En sus ojos, Mateo no vio la duda, sino el terror creciente de una certeza que no se atrevía a nombrar, el miedo a que el silencio fuera la única respuesta que jamás recibiría. Mateo, cuyo trabajo consistía en dar voz a quienes no la tenían, escuchó el relato de Elena con una atención que iba más allá de la mera cortesía profesional. Sacó su libreta, pero esta vez no para anotar las frases grandilocuentes del doctor, sino los detalles concretos de una desaparición. Elena le repitió, con una memoria dolorosamente precisa, las palabras exactas que el personal de la clínica le había comunicado por única vez. Su hermano, Miguel, ha respondido de forma excepcional al tratamiento. Se ha recuperado por completo y, ansioso por empezar una nueva vida, ha partido de inmediato a los Estados Unidos para buscar fortuna. Nos pidió expresamente que comunicáramos que no deseaba despedidas que pudieran retrasar su viaje. La frase, pulcra y final, estaba diseñada para cerrar cualquier puerta a futuras preguntas. Un epitafio administrativo entregado con una eficiencia escalofriante. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, uno que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. Las palabras de Elena resonaron en su memoria con una familiaridad alarmante. Rápidamente, hojeó las páginas de su libreta, buscando las notas que había tomado durante sus primeros días en la ciudad, conversaciones informales con artesanos y comerciantes para tantear el terreno. Allí estaba,
Encontró los nombres de otras 2 familias, la de un zapatero cuyo padre sufría de una enfermedad pulmonar y la de un platero cuya joven esposa había sido internada por fiebres persistentes. Junto a sus nombres, Mateo había anotado la explicación que habían recibido sobre el destino de sus seres queridos. Era la misma historia, exactamente la misma. La recuperación milagrosa, el súbito viaje a Estados Unidos, la misma frase precisa sobre no desear despedidas. Era idéntica, palabra por palabra. Lo que antes podía parecer una coincidencia extraña, ahora se revelaba como un patrón innegable y siniestro. No era un mensaje, era un guión, una fórmula verbal repetida con la precisión de una máquina, diseñada no para informar, sino para despachar, para borrar a una persona de la vida de sus seres queridos con una excusa tan brillante como inverosímil. 3 casos, 3 familias distintas, una misma historia tranquilizadora y cruel. Mateo levantó la vista de su libreta y miró a Elena, a la angustia genuina que contraía su rostro, y la comparó mentalmente con la estudiada serenidad del doctor Armenta. La aclamada cura del visionario ya no sonaba como un triunfo de la medicina, comenzaba a sonar como un eufemismo, como la pieza final de un meticuloso mecanismo de desaparición forzada. La vaga inquietud que sintió en la clínica ahora tenía un nombre. Era una sospecha fundada y terrible. Mateo le hizo una promesa a Elena, una promesa que cambiaría el rumbo de su carrera y pondría su propia vida en peligro. Le aseguró que investigaría, que usaría su credencial de prensa para abrir puertas que para ella estaban selladas. Mientras la veía alejarse, con un destello de frágil esperanza en su mirada agotada, el periodista sintió cómo el propósito de su viaje se transformaba irrevocablemente. Ya no estaba en Guanajuato para escribir sobre un santo de la ciencia. Había llegado para escribir un panegírico, y en su lugar, había tropezado con los indicios de un obituario masivo, uno que nadie se había molestado en escribir. El artículo laudatorio quedaba olvidado. Su verdadera investigación, la que su instinto le había estado reclamando desde el principio, acababa de comenzar. La fachada del progreso había mostrado su primera grieta. La promesa hecha a Elena se convirtió en el único norte de Mateo. Guardó en un cajón las notas para el artículo laudatorio, aquel panegírico al progreso que ahora le parecía una obra de ficción grotesca. Su nueva misión requería una estrategia diferente, una que le permitiera moverse por los círculos oficiales sin levantar sospechas. Utilizando el artículo como coartada, explicó a quien quisiera oírlo que necesitaba sumergirse en los registros de la ciudad para añadir profundidad histórica y contexto cívico a su perfil del doctor Armenta. Nadie cuestionó al ambicioso periodista de la capital. La burocracia, con su laberinto de papeles y su indiferencia inherente, era el escondite perfecto. Así, se dirigió al Archivo Municipal de Guanajuato, un lugar donde creía que la verdad, despojada de carisma y retórica, podría encontrarse escrita con la simple y honesta tinta de la contabilidad. El archivo municipal era el antónimo exacto de la clínica de Armenta. Si la clínica era un santuario a la modernidad estéril y al silencio antiséptico, el archivo era una catacumba de la memoria, pesada con el olor a papel viejo, a polvo de siglos y a la lenta descomposición de la tinta sobre el pergamino. El silencio aquí no era vacío, sino denso, lleno de las voces olvidadas de generaciones enteras. Mateo sintió, por primera vez desde su llegada, que estaba en un lugar honesto. Se sentó en una pesada mesa de roble bajo la luz amarillenta de una única bombilla y solicitó los libros de contabilidad del comercio local y los registros de adquisiciones municipales de los últimos años. Su búsqueda era una aguja en un pajar, pero su instinto le decía que los monstruos, al igual que los imperios, dejan siempre un rastro de papel. Las primeras horas fueron un ejercicio de paciencia y frustración. Pasó páginas y páginas de asientos contables que detallaban transacciones anodinas, sacos de harina para las panaderías, rollos de tela para los sastres, picos y palas para las compañías mineras. Era el pulso económico de Guanajuato, un testimonio de la vida cotidiana que fluía ajena a cualquier horror subyacente. Por un momento, una duda insidiosa se instaló en su mente.
¿Y si todo era una trágica coincidencia? ¿Y si su imaginación de escritor, alimentada por la desesperación de una hermana afligida, había construido un monstruo donde solo había una logística clínica inusual? La normalidad documentada en esos libros era tan abrumadora que su terrible sospecha comenzaba a parecer un delirio. Estuvo a punto de cerrar el libro mayor, de volver a su hotel y escribir el maldito artículo. Pero entonces, en la esquina inferior de una página amarillenta, una entrada capturó su atención. Clínica del Dr. J. Armenta. Era una orden de compra modesta, casi insignificante, a un proveedor de suministros médicos. La curiosidad, reavivada, lo impulsó a seguir ese hilo. Buscó el nombre del proveedor en otros libros, rastreando los envíos. Descubrió que la clínica no compraba a un solo proveedor, sino a varios, como si intentara diversificar sus fuentes. Sin embargo, todos los caminos conducían a un mismo origen, un distribuidor de productos químicos a gran escala con sede en la Ciudad de México. Y allí, en una factura detallada por el envío de varios barriles, encontró la palabra que detuvo su corazón: formaldehído. Una palabra que no pertenecía al vocabulario de la curación, sino al de la preservación. El recuerdo del olor en el consultorio del doctor lo golpeó con la fuerza de una revelación física. Aquel aroma agudo y dulzón, que había intentado ignorar, que Armenta enmascaraba con incienso, era el perfume inconfundible del formol. Mateo, como hombre educado de su tiempo, conocía sus usos. Sí, era un desinfectante potente, pero su aplicación principal, la que requería las cantidades que empezaba a entrever en los registros, era la conservación de tejido biológico, la detención de la podredumbre, la preparación de especímenes anatómicos para su estudio. La conexión fue instantánea y brutal. La imagen del consultorio inmaculado y el olor químico se fusionaron en su mente con las historias de los desaparecidos, creando un cuadro de una lógica interna espantosa. La sospecha ya no era una sensación, era una hipótesis con su primera prueba. Con una urgencia febril, Mateo comenzó a rastrear cada compra vinculada a la clínica durante los últimos 5 años. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Las compras de formaldehído no eran ocasionales, sino metódicas, casi rituales. Se producían con una regularidad mensual, y las cantidades iban en aumento constante. No eran frascos ni botellas, como cabría esperar de una clínica que lo usara para esterilizar instrumental. Eran barriles, decenas de barriles. Mateo, con las manos temblorosas, comenzó a calcular el volumen total. La cantidad de formaldehído que el Dr. Armenta había adquirido en ese lustro no era suficiente para desinfectar una ciudad entera. Era suficiente para embalsamar un ejército. Era una cantidad industrial, desproporcionada, imposible de justificar para ninguna práctica médica conocida que tuviera como objetivo la sanación de los vivos. La lista de horrores no terminaba ahí. A medida que profundizaba en los manifiestos de carga, aparecieron otros nombres. Ácido carbólico en cantidades masivas, un agente utilizado tanto para la desinfección como para la fijación de tejidos a largo plazo. Glicerina, usada para mantener la flexibilidad de los especímenes conservados. Alcohol de 96 grados, otro conservante de primer orden. La lista de compras no era la de un médico, era la de un taxidermista de seres humanos. Cada entrada en el libro de contabilidad era un clavo más en el ataúd de la inocencia del doctor. El conjunto de químicos era, sin lugar a dudas, un cóctel diseñado para un solo propósito: la preservación indefinida de cuerpos, la creación de una colección permanente de materia humana. Este fue el punto de inflexión, el momento en que la investigación dejó de ser una búsqueda de pistas para convertirse en la confirmación de una atrocidad. Mateo tenía en sus manos la prueba física, la evidencia irrefutable que ningún carisma ni prestigio social podría desmentir. Esos libros de contabilidad, con su caligrafía monótona y sus cifras impersonales, eran un testimonio más elocuente y aterrador que cualquier confesión. Documentaban, con una frialdad burocrática, la infraestructura de una empresa nefasta que se alimentaba de los desesperados. Las frases del doctor sobre una cura perfecta
ima a una nueva vida, resonaban ahora en la mente de Mateo con su verdadero y macabro significado. La cura era la muerte, y la nueva vida era una eternidad suspendida en un frasco. Con una meticulosidad casi ceremonial, Mateo transcribió los datos en su libreta, las fechas, los nombres de los proveedores, los números de lote, las cantidades exactas. Cada palabra y cada cifra eran un arma. Comprendió en ese instante que el artículo que iba a escribir ya no sería para un periódico de la capital, sería un dossier, un acta de acusación. Había llegado a Guanajuato como un cronista del progreso y se había convertido, por la fuerza de los hechos, en el único investigador de una serie de asesinatos metódicos y silenciosos. La investigación personal, la verdadera historia, había comenzado. Ya no perseguía una primicia, perseguía a un monstruo que se ocultaba tras la máscara más respetable de todas, la del hombre de ciencia. Al salir del archivo, la luz del sol de la tarde le pareció extrañamente artificial. Las fachadas coloridas de Guanajuato, que antes le parecían un símbolo de vitalidad, ahora se le antojaban como el maquillaje sobre un cadáver, el bullicio de la gente en las plazas, las risas de los niños. Todo parecía una farsa, una obra de teatro ignorante que se representaba sobre un escenario hueco. El secreto de la ciudad no estaba en sus túneles subterráneos, sino a la vista de todos, en los libros de cuentas, validado por la indiferencia de una sociedad que prefería no preguntar. Los registros de compra habían sido la primera pieza sólida, la llave que abría la puerta al laboratorio del horror. Ahora, la pregunta que lo consumía era mucho más directa y aterradora. ¿Dónde guardaba el doctor Armenta su colección? El rastro de papel de los registros de compra era la anatomía del crimen, pero para comprender el alma del monstruo, Mateo Vargas sabía que debía practicar una disección de su pasado. Los químicos y las facturas explicaban el cómo, pero no el por qué. ¿Qué clase de mente concebía la aniquilación sistemática como un acto de creación? La respuesta no se encontraba en Guanajuato, sino en los cimientos de la formación del doctor, en los pasillos de la academia donde las ideas, tanto las brillantes como las monstruosas, son forjadas. Dejando atrás la ciudad de La Plata, Mateo viajó de vuelta a la Ciudad de México, no como un periodista en busca de una historia, sino como un arqueólogo en busca del origen de una aberración, convencido de que la tesis doctoral de Armenta era la piedra roseta para descifrar su locura. Su destino era la antigua Escuela de Medicina, un bastión de conocimiento cuyas paredes habían sido testigos de la evolución del pensamiento científico en el país. A diferencia del polvoriento archivo municipal, esta biblioteca era un lugar de orden solemne, casi sagrado. Los bibliotecarios, guardianes de ese legado, se movían con un sigilo reverencial entre estanterías que se perdían en la penumbra. Mateo, amparado en su investigación para el periódico, solicitó acceso a los expedientes académicos de la generación del doctor Armenta. Argumentó la necesidad de trazar el ascenso meteórico de una de las mentes más brillantes de su tiempo. Su coartada era sólida como el mármol del vestíbulo, y las puertas del pasado, habitualmente cerradas con celo, se abrieron para él sin mayor resistencia. El expediente de Julián Armenta era, en sus primeras páginas, un himno al intelecto. Sus calificaciones eran impecables, rozando la perfección en anatomía, fisiología y química. Las anotaciones de sus primeros profesores lo describían como un prodigio, un estudiante de curiosidad insaciable y capacidad analítica sin parangón. Era evidente que la academia lo había visto como su futuro, una estrella en ascenso destinada a llevar la medicina mexicana a nuevas alturas. No había en esos informes iniciales ni una sola mancha, ni un indicio de la oscuridad que se gestaba en su interior. La fachada de brillantez no era una invención tardía para la sociedad de Guanajuato. Había sido construida y certificada por las mentes más respetadas de la nación, lo que hacía su posterior caída aún más vertiginosa y desconcertante. Sin embargo, al llegar a los registros de su último año, Mateo encontró la primera disonancia. Una nota escueta, casi un susurro administrativo en el margen de una página, indicaba que su proyecto de tesis doctoral
Había sido sometido a una revisión extraordinaria por el sínodo académico. Una segunda anotación, con una caligrafía diferente y más tajante, sentenciaba el resultado de dicha revisión: proyecto rechazado por unanimidad, no apto para defensa ni publicación. Este era el punto de quiebre, la primera cicatriz visible en el expediente perfecto del genio. Para la universidad, era un fracaso académico que debía ser archivado y olvidado. Para Mateo, era el comienzo del verdadero rastro, la pista que lo conduciría desde el fracaso académico hasta el triunfo de la monstruosidad. Localizar el documento en sí fue una odisea. No se encontraba en la biblioteca principal junto a las tesis laureadas, sino en un sótano conocido por los estudiantes como el depósito de las ideas muertas, un limbo polvoriento para investigaciones consideradas heréticas, fallidas o simplemente peligrosas. El anciano bibliotecario que custodiaba aquella sección lo miró con recelo, advirtiéndole que los textos allí guardados eran veneno para la mente ortodoxa. Tras mucha insistencia, y con la promesa de mantener la discreción, el hombre lo guió hasta una estantería olvidada y le entregó un pesado volumen encuadernado en cuero oscuro, sin título en el lomo. Al abrirlo, la caligrafía elegante y precisa de Julián Armenta reveló el nombre de su obra magna: El cuerpo como frontera final, una propuesta anatómica radical. Mateo se instaló en un rincón aislado del sótano, el aire espeso con el olor a papel y descomposición intelectual. Las primeras páginas de la tesis eran un ejercicio de erudición convencional, citando a Vesalio y a los grandes anatomistas del Renacimiento. Pero pronto, el tono cambiaba, volviéndose más audaz, más frío, más impersonal. Armenta comenzaba a deconstruir siglos de práctica médica, argumentando con una lógica implacable que el estudio de los muertos era una farsa. Escribió: observar un cadáver para entender la vida es como estudiar las ruinas de un edificio para comprender su arquitectura. La muerte es una corrupción, un colapso estructural que altera irrevocablemente la sublime maquinaria. El verdadero conocimiento no yace en el eco, sino en la fuente misma del proceso vital. Página tras página, la propuesta se volvía más explícita y aterradora. Armenta postulaba que la única forma de alcanzar un entendimiento anatómico absoluto era mediante la observación directa del desmantelamiento de un sistema biológico vivo. La vivisección humana, un tabú impensable, era presentada no como un acto de crueldad, sino como el siguiente paso lógico e inevitable de la ciencia. En un pasaje que heló la sangre de Mateo, el doctor escribió: la ética, en su forma actual, es una construcción sentimental que prioriza la comodidad del espécimen individual sobre el avance del conocimiento colectivo. Es una barrera que la ciencia verdadera debe estar dispuesta a trascender. El grito de dolor es simplemente una respuesta neurológica, un dato sensorial que puede ser registrado y, eventualmente, ignorado en pos de una revelación superior. El texto estaba despojado de toda humanidad. Armenta no hablaba de personas, sino de unidades biológicas o biomecanismos. La vida era un proceso químico observable y la conciencia, una función cerebral secundaria. Su manifiesto era la culminación de un intelecto soberbio que se había elevado tan por encima de la humanidad que ya no la reconocía como propia. Veía el cuerpo humano no con la reverencia de un sanador, sino con la fría curiosidad de un ingeniero que desarma un reloj para entender su funcionamiento, sin preocuparse por si volverá a dar la hora. La tesis no era solo un trabajo académico, era la justificación filosófica de un asesino, un manual de instrucciones para convertirse en Dios a través de la profanación metódica y documentada de su propia especie. Adjunto al final del volumen, Mateo encontró lo que buscaba: las cartas de rechazo de los 3 sinodales, sus mentores. El doctor Ignacio Portillo, un reputado cirujano, la calificó como una abominación moral disfrazada con el lenguaje de la ciencia, un peligroso manifiesto que celebra la sociopatía como una virtud intelectual. Una segunda carta, del doctor Benjamín Cifuentes, un fisiólogo, era más clínica pero igualmente condenatoria.
El autor demuestra una completa y alarmante ausencia de empatía, confundiendo la objetividad científica con una amoralidad inhumana. Su propuesta no es ciencia, es barbarie. Recomiendo su expulsión inmediata para proteger la integridad de esta institución y de la práctica médica. La condena fue unánime, absoluta y, trágicamente, secreta. El expediente revelaba que, tras el escándalo silenciado, Armenta fue apartado discretamente de la universidad. No hubo una expulsión formal, sino una invitación a desaparecer, un pacto de silencio para evitar que la mancha se extendiera a la reputación de la escuela. Julián Armenta se desvaneció del mundo académico durante varios años. Cuando su nombre volvió a surgir, ya no era en publicaciones científicas, sino en los ecos sociales de Guanajuato, transformado de un paria intelectual a un aclamado médico práctico. Para Mateo, el rompecabezas estaba completo. Armenta no había renunciado a sus ideas tras el rechazo. Simplemente había buscado un nuevo laboratorio, uno sin supervisión, sin comités éticos. Había encontrado en la desesperación de los mineros de Guanajuato la oportunidad perfecta para llevar su tesis del papel a la carne. Un frío glacial, más profundo que el del sótano del archivo, se apoderó de Mateo. El horror que investigaba no era el producto de un impulso violento o de una locura caótica. Era el resultado de una filosofía, de un sistema de creencias articulado y defendido con una inteligencia superior. El doctor Armenta no era simplemente un asesino, era un sacerdote de su propia y retorcida religión de la ciencia, y sus víctimas no eran asesinadas, eran sacrificadas en el altar del conocimiento absoluto. Esta comprensión hizo que la figura del doctor pasara de ser la de un criminal a la de una fuerza de la naturaleza pervertida, un intelecto tan vasto como vacío de alma, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. La investigación ya no era sobre crímenes, sino sobre la definición misma de humanidad. De regreso en Guanajuato, la ciudad parecía haber cambiado. Cada sombra en los callejones parecía observarlo. Cada susurro en el mercado sonaba como una advertencia. La paranoia se aferraba a él como la humedad de las minas. Una noche, al volver a su habitación de hotel, encontró una tarjeta de marfil deslizada bajo la puerta. La caligrafía era tan elegante y precisa como la de la tesis, sin remitente. El mensaje era escueto y directo. El doctor Julián Armenta solicita el placer de su compañía para una cena privada esta noche a las 9. Se enviará un coche. No era una invitación, era una citación. El monstruo sabía que estaba siendo observado y, en lugar de esconderse, había decidido invitar al cazador a su guarida. Mateo sabía que era una trampa, no necesariamente una trampa mortal, pero sí un campo de batalla psicológico. Rechazar la invitación sería un acto de cobardía que delataría su miedo. Aceptarla era caminar voluntariamente hacia el centro de la telaraña. Decidió jugar la partida. A las 9 en punto, un coche de caballos, lujoso y silencioso, lo esperaba. Lo llevó a la residencia privada del doctor, un edificio anexo a la clínica, aún más opulento y decorado con un gusto exquisito. El aire estaba impregnado de una mezcla de cera de abeja pulida, el aroma de flores frescas y, muy débilmente, el persistente y antiséptico olor a químicos, el perfume característico de la casa Armenta. La cena fue una obra maestra de la atención velada. Servida en porcelana fina y con cubiertos de plata, cada plato era una delicia culinaria. El doctor Armenta era el anfitrión perfecto, ingenioso, culto y encantador. Al principio, la conversación fue ligera, girando en torno al arte, la política y la admirable tenacidad de Mateo como periodista. Armenta elogiaba su trabajo, su dedicación para desenterrar la verdad, y cada cumplido sonaba como el clic de un martillo al amartillar un revólver. Era un juego de poder desde el primer momento, una demostración de control absoluto sobre el entorno y la narrativa. Mateo comía, pero no sentía el sabor de la comida, solo el gusto metálico del miedo en su propia boca. Entonces, con la misma naturalidad con la que se sirve el vino, Armenta cambió el rumbo de la conversación. Me han llegado noticias de su reciente viaje a mi alma mater, en la capital, dijo, mientras cortaba un trozo de carne con precisión quirúrgica.
Incluso sé que ha mostrado un interés particular en mis trabajos de juventud. Espero que el viejo bibliotecario, el señor Pedraza, le haya sido de ayuda. Era un hombre terco, pero eficiente. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Armenta no solo sabía de su viaje, sino que conocía los detalles, el nombre del bibliotecario. Estaba demostrándole que sus ojos y oídos llegaban mucho más lejos de lo que el periodista podía imaginar. La red del doctor no se limitaba a Guanajuato. Era vasta e invisible. La amenaza, hasta entonces sutil, comenzó a tomar una forma más concreta. Guanajuato es una ciudad curiosa, señor Vargas, continuó Armenta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Está llena de túneles, de pasadizos secretos. Es muy fácil que alguien, especialmente un forastero curioso, tome un giro equivocado y simplemente se pierda. La curiosidad, sabe, puede ser una enfermedad tan debilitante como la tisis. Tiene la mala costumbre de llevar a la gente a excavar en lugares donde no ha sido invitada, a remover cosas que estaban mejor enterradas. La palabra enterradas quedó flotando en el aire, cargada de un significado inequívoco. Era una advertencia directa, una línea trazada en la arena. A pesar del pánico que atenazaba su pecho, Mateo logró mantener la compostura. Se refugió en su papel, el del periodista ingenuo pero diligente. «Doctor, mi interés es puramente profesional», respondió, intentando que su voz sonara firme. Un perfil completo de un hombre de su talla requiere comprender sus orígenes, sus desafíos académicos. Es por el bien del artículo, para darle color, pero sus manos, al levantar la copa de vino, temblaban ligeramente, una traición que no pasó desapercibida para su anfitrión. La sonrisa de Armenta se ensanchó, una fisura en su máscara de afabilidad que revelaba al depredador que había debajo. Había ganado esa batalla psicológica, había sembrado el terror en su adversario. La cena concluyó poco después. La atmósfera se había vuelto irrespirable. Armenta acompañó a Mateo hasta la puerta principal de la residencia, un caballero hasta el final. Mientras Mateo se encontraba en el umbral, con la noche oscura de Guanajuato frente a él, el doctor le puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser paternal pero que se sintió como el peso de una lápida. «Guanajuato guarda sus secretos celosamente, señor Vargas», susurró Armenta, su aliento frío cerca de la oreja del periodista. «Algunos son tan frágiles como la vida misma. Espero sinceramente que su artículo refleje la belleza de la superficie, y no las fantasías que a veces se ocultan en las profundidades. Que tenga una noche reparadora». La puerta se cerró con un sonido sordo y definitivo, dejando a Mateo solo en la oscuridad, con la certeza absoluta de que acababa de cenar con la muerte y había sido advertido. La amenaza del doctor Armenta, tan elegante en su formulación como brutal en su intención, no paralizó a Mateo Vargas. Al contrario, actuó como el más potente de los catalizadores. El miedo, frío y visceral, se transformó en una certeza febril. El tiempo se agotaba. Armenta sabía que era investigado y no se detendría ante nada para proteger su abominable secreto. Ya no había espacio para la sutileza, ni para la acumulación gradual de pruebas. La confrontación había dejado claro que la siguiente fase del juego no sería psicológica, sino final. Mateo comprendió que la única forma de exponer la verdad era forzar la entrada al corazón mismo de la oscuridad, un acto que requería no solo valor, sino un mapa que lo guiara a través de la geografía oculta de la ciudad y de la mente del doctor. La clave, estaba convencido, no residía en la superficie. La ciudad de Guanajuato, con su topografía laberíntica, era famosa por la red de túneles que serpenteaba bajo sus calles, vestigios de una historia minera tan rica como sangrienta. La advertencia del propio Armenta sobre los túneles y pasadizos secretos no había sido una metáfora casual, sino una pista, una burla arrogante. Con esta convicción, Mateo dedicó el día siguiente a una búsqueda desesperada en el archivo catastral, un lugar aún más olvidado que el archivo municipal. Allí, entre rollos de planos agrietados por el tiempo, encontró lo que buscaba: un antiguo mapa minero de finales del siglo XVIII,
que detallaba los pasajes subterráneos que existían antes de que gran parte de la ciudad moderna fuera construida. Con una mano temblorosa, superpuso un plano actual de la ciudad sobre el mapa antiguo. La revelación fue inmediata y escalofriante. La clínica del Dr. Armenta, un edificio de construcción relativamente nueva, había sido erigida directamente sobre la confluencia de dos viejos túneles de ventilación de la mina La Valenciana. No era una coincidencia, era un diseño. La propiedad había sido elegida deliberadamente por su acceso al inframundo de la ciudad, la coartada perfecta para el movimiento de cargas pesadas y la eliminación de residuos sin ser visto. Sin embargo, sabía que no podía aventurarse solo en esa incursión. Necesitaba un testigo, alguien con la autoridad para validar lo que encontraran. Su única opción era un sargento de policía local, un hombre mayor llamado Morales, conocido por su cinismo hacia la élite y su silenciosa empatía por los desamparados. El sargento Morales, un hombre cuya cara era un mapa de arrugas y desconfianza, escuchó el relato de Mateo con los brazos cruzados, su escepticismo como una armadura. Había oído docenas de historias de desaparecidos a lo largo de los años, casos que se enfriaban y se archivaban bajo la presión de las familias influyentes. Pero la evidencia de Mateo era diferente. No eran rumores, sino documentos. Los registros de compra de químicos y ahora, el mapa. La lógica implacable de la investigación del periodista, combinada con la arrogancia que el propio Morales había percibido en el intocable Dr. Armenta, fue suficiente para inclinar la balanza. Si te equivocas, muchacho, terminarás en la cárcel por difamación, gruñó el sargento. Pero si tienes razón, que Dios se apiade de nosotros. Esa misma noche, al amparo de la oscuridad, se dirigieron a la clínica. Forzaron la entrada trasera de la clínica con una facilidad alarmante, un indicativo más de la confianza ciega de Armenta en su impunidad. El interior era un eco del silencio y la pulcritud que Mateo recordaba, pero ahora, cada superficie brillante parecía gritar una mentira. Descendieron al sótano por una escalera de servicio estrecha y húmeda. El aire cambió de inmediato. El olor a incienso caro desapareció, reemplazado por la pestilencia concentrada y dulzona de los químicos, tan intensa que les hacía arder los ojos. El sótano no era más que un almacén polvoriento, lleno de cajas y muebles viejos, pero en la pared del fondo, tal como el mapa sugería, había una sección de mampostería que era visiblemente más nueva, una cicatriz de ladrillo y mortero fresco en la piedra antigua. El sonido del mazo del sargento Morales contra la pared fue un trueno sacrílego en el silencio sepulcral. Cada golpe resonaba en el pasillo estrecho, un acto de profanación contra un secreto celosamente guardado. El mortero se desprendió primero, liberando una nube de polvo que se mezcló con el hedor químico. Luego, el primer ladrillo cedió, abriendo un pequeño agujero negro del que emanó una ráfaga de aire viciado, un aliento frío y muerto desde las profundidades. Morales y Mateo, con los corazones latiendo desbocados, trabajaron con una furia desesperada, abriendo un boquete lo suficientemente grande como para pasar. Al otro lado no había un túnel minero, sino una oscuridad absoluta y un silencio que parecía tener peso y textura, un silencio que lo devoraba todo. Mateo fue el primero en asomar la cabeza, sosteniendo una lámpara de aceite. La luz temblorosa se deslizó por la oscuridad, arrancando de ella la primera imagen. No fue un cuerpo, ni un instrumento, sino algo mucho más extraño y perturbador. Sobre un pedestal de mármol negro, encerrado en un cilindro de cristal impecable, flotaba un par de pulmones humanos. Estaban perfectamente conservados, pero uno de ellos estaba ennegrecido y encogido, devastado por la tisis, mientras que el otro estaba inflado y rosado, casi saludable. Era una pieza de museo, una comparación anatómica de una belleza clínica y una crueldad insondable. A su lado, una pequeña placa de latón pulido rezaba: Estudio comparativo del avance tubercular, espécimen 14. Con el horror asentándose en sus estómagos como plomo derretido, cruzaron el umbral. Se encontraron en una vasta galería subterránea, una bóveda de piedra iluminada por varias lámparas de gas que ardían con una llama baja y constante. El lugar no era un laboratorio caótico, sino un museo.
un museo privado y monstruoso dedicado a la anatomía humana. A lo largo de las paredes, en vitrinas de cristal del suelo al techo, se alineaban órganos y sistemas, cada uno meticulosamente disecado, etiquetado y exhibido con el orgullo de un coleccionista. Había hileras de corazones de diferentes tamaños, cerebros suspendidos en líquido ambarino, sistemas nerviosos completos desplegados como intrincados tapices de hilo blanco. Era la materialización de la tesis de Armenta, una biblioteca de carne, pero las vitrinas eran solo el preludio. En el centro de la galería, dispuestos como estatuas en un jardín clásico, había cuerpos humanos enteros. Estaban desnudos, de pie sobre pedestales, su piel tratada con algún barniz que les daba el brillo pálido del alabastro. No eran cadáveres, eran obras de arte anatómicas. A cada uno se le había extirpado una capa de piel o músculo para revelar la estructura subyacente. Un hombre estaba posado como el discóbolo, pero con su musculatura dorsal completamente expuesta. Una mujer joven, con los brazos extendidos en un gesto de súplica, mostraba la totalidad de su sistema circulatorio, una red escarlata contra la palidez de sus tejidos. Eran un grotesco tableau vivant de la muerte, la colección definitiva de un dios demente. Fue entonces cuando Mateo lo vio. Al fondo de la galería, ligeramente apartado de los demás, había una figura más pequeña, la de un hombre joven y fuerte. La pose era la de un minero a punto de blandir un pico, un homenaje cruel a su vida pasada. Parte de su caja torácica había sido removida, revelando los pulmones enfermos que lo habían llevado a la clínica. Sus ojos, ahora opacos y vidriosos, estaban abiertos, fijos en una eternidad de exhibición. A pesar de la alteración, el rostro era inconfundible, la mandíbula fuerte, el cabello oscuro, la cicatriz sobre la ceja izquierda. Era Miguel, el hermano de Elena. La promesa de Mateo se había cumplido de la manera más atroz imaginable, encontrando al joven no para devolverlo a su hogar, sino para confirmar su lugar como la pieza central en un mausoleo de horror científico, mientras Mateo y el sargento se quedaban paralizados, incapaces de procesar la magnitud de la atrocidad. Una sombra se separó de la penumbra en el extremo más alejado de la galería. No hubo un movimiento brusco, ni un grito de ira. El doctor Julián Armenta emergió a la luz de las lámparas, vestido con una impecable bata de laboratorio. En su rostro no había sorpresa ni miedo, sino la serena satisfacción de un artista que recibe a los primeros visitantes en su exposición privada. Sostenía en una mano un puntero de metal y en la otra un paño con el que pulía una de las vitrinas. Levantó la vista hacia ellos y una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa de genuino y escalofriante orgullo. «Bienvenidos», dijo Armenta, su voz resonando en la bóveda con la calma de un profesor universitario. «Admito que no esperaba público tan pronto, pero me complace que sean ustedes los primeros en admirar mi trabajo en su totalidad. Lo que ven aquí, caballeros, no es un cementerio, es el Génesis. Es la respuesta a la pregunta fundamental de nuestra existencia». Se acercó a la estatua de Miguel y con el puntero de metal señaló la cavidad abierta en su pecho. «Observen la belleza de la patología detenida en el tiempo. Este joven minero vino a mí buscando una cura para la decadencia de sus pulmones, y yo se la di. Le otorgué la inmortalidad». Su voz se llenó de una pasión febril, la del fanático que finalmente puede compartir su evangelio. La cura que la sociedad busca es una mentira, es solo un aplazamiento. La verdadera enfermedad es el cambio, la descomposición, el olvido. Yo detengo ese proceso. Tomo estas máquinas imperfectas y perecederas y las convierto en monumentos al conocimiento. Las libero de su dolor, de su conciencia efímera, y les doy un propósito eterno. Cada espécimen aquí es un capítulo en el gran libro de la anatomía humana, un libro que solo puede escribirse con esta tinta. Su discurso no era una confesión de culpa, sino un manifiesto de su logro, la defensa de su obra magna. Mi cura, continuó, paseando entre sus creaciones como un jardinero entre sus flores más preciadas, es la perfección, es la transmutación de la carne mortal en la idea inmortal.
¿Qué es la vida de un minero anónimo comparada con la contribución eterna al entendimiento humano? Un sacrificio insignificante por una ganancia inconmensurable. Se detuvo frente a Mateo, sus ojos brillando con una inteligencia gélida y una locura absoluta. Usted, con su curiosidad, estuvo más cerca que nadie de comprenderlo. Buscaba una historia de monstruosidad, pero encontró una de trascendencia. Esta, señor Vargas, es mi clínica, este es mi arte, y esta es mi cura. La palabra cura resonó, redefiniéndose como el acto final de deshumanización. El sargento Morales, saliendo de su estupor, finalmente levantó su revólver, la mano temblando de una mezcla de pavor y una náusea profunda. La lección del doctor había terminado. El arresto del doctor Julián Armenta no fue simplemente la detención de un criminal, fue la fractura expuesta de una sociedad entera. La revelación de su museo subterráneo estalló como una bomba en los salones opulentos de Guanajuato, desatando un escándalo que trascendió las fronteras del estado. Los periódicos de la capital, encabezados por la cruda y detallada crónica de Mateo Vargas, se ensañaron con el caso, bautizando a Armenta como el anatomista de Guanajuato o el escultor de la muerte. La alta sociedad, que una vez lo había aclamado como un genio y un salvador, se encontró de repente cómplice por omisión. Su ceguera voluntaria ante la desaparición sistemática de los pobres ahora expuesta como una hipocresía monumental. El escándalo no solo juzgaba al doctor, sino a toda una élite que había preferido la comodidad de una mentira brillante a la inconveniencia de una verdad oscura, demostrando que el progreso sin conciencia es solo una forma más sofisticada de barbarie. El juicio fue un espectáculo macabro que mantuvo en vilo a toda la nación. Las familias de los desaparecidos, antes ignoradas y silenciadas, ahora tenían un rostro y una voz en el tribunal. Elena, con una dignidad forjada en el dolor, se convirtió en el símbolo de su lucha, su testimonio sobre la búsqueda de Miguel conmoviendo hasta al más cínico de los espectadores. Mateo Vargas, por su parte, se transformó de periodista a testigo clave. Su investigación, su libreta y los mapas presentados como pruebas irrefutables. Frente a la abrumadora evidencia, la defensa de Armenta fue tan delirante como su crimen. No negó los hechos, los celebró, intentó dar una última clase magistral desde el estrado, hablando de ciencia, trascendencia y la estupidez de una moralidad que se interponía en el camino del conocimiento. Su falta de remordimiento, su soberbia intelectual intacta, sellaron su destino más que cualquiera de las pruebas. La sentencia fue la esperada, pero no trajo el consuelo que muchos anhelaban. Julián Armenta fue condenado a pasar el resto de su vida en la prisión de San Juan de Ulúa, una fortaleza notoria de la que pocos regresaban. Sin embargo, su legado de terror no quedó confinado tras los muros de la cárcel. La clínica y su residencia anexa, escenarios de su macabra obra, fueron clausuradas y precintadas por las autoridades. La colección, las horribles estatuas de carne y hueso, fue desmantelada y sus piezas recibieron, finalmente, un entierro cristiano en una fosa común, un final anónimo que, de alguna manera, perpetuaba la deshumanización que habían sufrido. Los nombres de muchas víctimas nunca llegaron a conocerse, convirtiéndose en cifras en un expediente, especímenes sin identificar hasta en su liberación final. La justicia, aunque aplicada, se sentía incompleta, como si el mal liberado fuera demasiado grande para ser contenido. Con el paso de los años, la ciudad de Guanajuato se esforzó por olvidar. La élite, avergonzada, financió nuevas obras de caridad y hospitales para los pobres, en un intento de lavar la mancha de su conciencia colectiva. La plata siguió fluyendo de las minas, y nuevos teatros se construyeron, pero el edificio de la clínica permaneció, como una herida que se negaba a cicatrizar. Nadie se atrevió a comprarlo, nadie se atrevió a demolerlo. Se convirtió en una mancha oscura en el vibrante paisaje urbano, un monumento silencioso y no deseado a la atrocidad. Sus ventanas se cubrieron de polvo, la pintura de sus paredes se desconchó, y las malas hierbas comenzaron a reclamar sus cimientos. Pero su presencia seguía siendo imponente, un recordatorio constante de que los monstruos más aterradores no siempre acechan en callejones oscuros,
sino a veces en los edificios más respetables. Décadas después, la historia del Dr. Armenta comenzó su inevitable metamorfosis. Dejó de ser un hecho criminal documentado para convertirse en una leyenda. Un cuento de advertencia susurrado de generación en generación. La memoria histórica, precisa y factual, dio paso al folclore, más visceral y perdurable. Los detalles del juicio y la investigación de Mateo Vargas se desvanecieron, pero la esencia del horror permaneció, destilada en su forma más pura. La gente ya no hablaba de los registros de compra de formol, ni de la tesis rechazada. Hablaban del doctor que ofrecía una cura eterna, del médico que convertía a sus pacientes en estatuas para su colección privada. La historia se simplificó, pero no perdió su poder. Al contrario, al convertirse en mito, se volvió inmortal, tan inmortal como Armenta había deseado que fuera su obra. El edificio abandonado se transformó en el epicentro de la leyenda. Los lugareños comenzaron a jurar que, en las noches más silenciosas y sin luna, fenómenos inexplicables ocurrían en torno a la propiedad. Se decía que si uno se acercaba lo suficiente al sótano sellado, todavía se podía percibir un débil pero persistente olor químico, el perfume dulzón del formol que se negaba a abandonar el lugar, como un fantasma olfativo. Otros afirmaban escuchar sonidos provenientes del interior, el eco metálico y distante de instrumentos quirúrgicos chocando entre sí, o más inquietante aún, el murmullo ahogado de una voz masculina, fría y monótona, como si un hombre estuviera dando una clase magistral sobre la muerte a una audiencia de sombras, repitiendo su lección una y otra vez para la eternidad. La figura del Dr. Armenta también evolucionó en el imaginario popular. Dejó de ser el hombre de carne y hueso para convertirse en un espectro, un coco local para asustar a los niños desobedientes y a los curiosos imprudentes. Se decía que su espíritu, incapaz de continuar su obra, vagaba por los túneles subterráneos de la ciudad, buscando nuevos especímenes para una colección que ya no existía. La leyenda advertía a los jóvenes que no se aventuraran en los pasadizos oscuros bajo Guanajuato, pues podrían encontrarse con la figura alta y elegante de un hombre con una bata blanca y ojos que brillaban con una inteligencia gélida, un hombre que les ofrecería una cura perfecta de la que nunca podrían escapar. El doctor se había convertido, irónicamente, en la enfermedad que pretendía curar, un miedo endémico en el corazón de la ciudad. Hoy, el edificio ya no existe. Fue demolido a mediados del siglo XX para dar paso a una construcción moderna, en un intento final de la ciudad por borrar físicamente el recuerdo. Pero las leyendas no habitan en ladrillos y mortero, sino en la memoria colectiva. La historia del anatomista de Guanajuato sigue viva, un capítulo fundamental del folclore oscuro de México. Sirve como una advertencia atemporal sobre los peligros que se esconden tras la máscara del progreso y la ciencia despojada de ética. Nos recuerda que la soberbia intelectual, cuando se combina con la falta de empatía, puede crear monstruos mucho más terribles que cualquiera nacido de la superstición. La pregunta final que nos deja su legado es inquietante. En su búsqueda del conocimiento absoluto, ¿cruzó el doctor la línea para convertirse en un monstruo? ¿O simplemente reveló la monstruosidad que la ciencia, sin humanidad, siempre ha albergado en su núcleo? El eco de la voz del Dr. Armenta, dando su clase magistral a los muertos, es un recordatorio de que algunas historias son demasiado terribles para desaparecer por completo. Se convierten en archivos permanentes de la oscuridad humana, testimonios que deben ser preservados para que las advertencias que contienen no se pierdan en el tiempo. Nosotros, en este canal, somos los custodios de esos archivos, dedicados a desenterrar y narrar los capítulos que la historia oficial preferiría olvidar. Cada relato que compartimos es una pieza más en este vasto mosaico de la memoria sombría, un esfuerzo por entender las profundidades a las que la naturaleza humana puede descender, para garantizar que estos capítulos más oscuros de nuestra historia nunca sean borrados ni olvidados, para que las voces de las víctimas no se desvanezcan en el silencio. Te invitamos a unirte a nuestra labor. Cada nueva persona que se suma a esta comunidad es un guardián más de este legado. Si crees que el pasado, por más aterrador que sea, debe ser recordado, este es tu lugar.
para asegurar que los archivos de las sombras permanezcan abiertos y que estas crónicas continúen saliendo a la luz. Suscríbete y ayúdanos a preservar la memoria.